Bienvenidos a Cine en Clase, el podcast para estudiantes donde analizamos películas clásicas. Hoy exploramos la película 1984, dirigida por Michael Radford y basada en la novela de George Orwell. Ambientada en un Londres totalitario bajo el mando del Gran Hermano, sigue a Winston Smith, un burócrata que cuestiona el orden social, duda sobre la historia y busca rebelarse con un romance prohibido. 4 de abril de 1984. Saludos de un hombre muerto. Tal vez esto marca el futuro. Ni siquiera sé por qué escribo este diario. Si la poesía del pensamiento lo encontrara, seguro me vaporizaría. Así es este país. No sé ni cuántos criminales ya he cometido. Lo que sí sé es que O'Brien del Partido Interior estaría de acuerdo con muchas de mis ideas. El mundo está dividido en tres principales regiones: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Inglaterra pertenece a Oceanía, región controlada por el partido encabezado por The Big Brother, donde yo vivo. Nuestra sociedad se divide en castas: los del partido interior, nosotros, los del partido exterior y la prole. El sistema gubernamental consta de los siguientes ministerios: Ministerio de la Paz, donde trabaja el ejército; Ministerio de la Abundancia, encargados de las raciones; Ministerio del Amor, el más perverso de todos; y el Ministerio de la Verdad, donde trabajo eliminando recuerdos, reescribiendo hechos, creando historias. Aquí, la realidad existe en la mente de las personas. Si todos deciden olvidarlo, si el partido decide olvidarlo, nunca ha ocurrido, pero yo lo recuerdo. Sé lo que pasó el 24 de junio de 1960. ¡Ey! Ve por el camino que atraviesa el campo, en el árbol seco, a las 6 en punto. ¿Pero qué? ¿No es la fanática del partido que estaba en los minutos de odio? ¿Es parte de la hermandad? ¿La sociedad que está en contra del partido? ¿Crees que exista? Claro, Goldstein estaba a la cabeza. Fue muy influyente, aunque supongo que lo acabaron capturando. A nosotros también nos capturará. Nos obligarán a decirlo todo y hasta podría traicionarte. Materra. Mediante la tortura pueden hacer que confesemos lo que quieran, pero no pueden colarse en tu cabeza. La película trata de una teoría muy interesante que plantea que el lenguaje moldea el pensamiento, es decir, cómo pensamos con palabras, pues una manera de manipular lo que se piensa es controlar las palabras que se dicen. Así es, en la película el gobierno va prohibiendo muchas palabras porque creen que con la destrucción de las conversaciones pueden impedir que las personas produzcan y distribuyan ideas. O sea que su objetivo es mantener solamente las palabras más vitales y más básicas, las más puras las llaman ellos, para que las personas no tengan manera ni palabras suficientes o palabras complejas que les permitan cuestionar u organizarse en contra del gobierno. Entonces, pues yo después de ver esto me quedé pensando, ¿con qué palabras yo no podría vivir? Y pues yo creo que sí, casi toda mi personalidad desaparecería si me quitaras todas las palabras de criaturas fantásticas, como vampiros, hombres lobo, elfos, hadas, sirenas. O sea, de verdad, todas las historias que me gustan y que me causan felicidad, pues quedarían todas censuradotas o recortadotas, o no sé si de plano el gobierno las desaparecería, o sea, sería horrible. ¿Ustedes sin qué palabras no podrían vivir? Uf, está súper difícil. Yo creo que a mí me afectarían palabras como arte o música, a pesar de que yo podría seguir pues componiendo música o produciendo canciones o lo que fuera. em, Pues, ya no es lo mismo porque ya no tienes el concepto para definirlo, ¿no? Pasa algo similar con palabras relacionadas a las emociones, como, no sé, rabia, celos, tristeza, alegría, incluso, em, porque si no puedes nombrar tus emociones, pues, es difícil entenderlas y categorizarlas y saber, pues, por qué lo estás sintiendo, ¿no? Sí, totalmente. Y las palabras también construyen recuerdos. O sea, si eliminas ciertas palabras, también eliminas experiencias, culturas y hasta identidades completas. Imagínense que desaparecieran palabras relacionadas con movimientos sociales, orientaciones sexuales e incluso enfermedades. Sería mucho más fácil invisibilizar a mucha gente. Pero oigan, nosotros aquí estamos jugando así, jijiji, jajaja, pensando en situaciones hipotéticas, pero ¿qué pasaría si les digo que esto sí está sucediendo en el mundo real en este momento? No, y no solo en gobiernos superautoritarios, hasta en lo más actual sucede, como en las redes sociales. Por eso es que la gente empieza a cambiar letras o a usar códigos para hablar de ciertos temas debido a la censura. No inventes.
Sí, chicas, y por eso el día de hoy tenemos un invitado especial que nos va a platicar cómo esto sucede en China con uno de sus géneros favoritos, que es el danmei. ¿Ustedes saben qué es el danmei? No, chica, ¿qué es? Ah, yo sí sé qué es. Es como un género de romance entre chicos, ¿no? Exacto, Andy. Ahora, Cari nos va a hablar de cómo se maneja el danmei en China. Bienvenido al programa, Cari. Hola, muchas gracias por invitarme. Pues sí, fíjate que a mí y a muchas personas pues nos gustan las historias de romance entre monitos chinos, pero el problema es que eso está prohibido en China, porque todas las representaciones de hombres siendo románticos entre ellos pues son automáticamente consideradas pornografía y ella pues producir pornografía es pues es un delito, es ilegal. Y entonces, ¿cómo le hacen? Pues lo que sucede es que los autores y los lectores de este tipo de obras ya tenemos ubicadas ciertas palabras y ciertos símbolos que se utilizan para referirse a todo lo que China censura. Por ejemplo, es muy habitual que en lugar de decir que dos hombres son pareja, se diga que son hermanos jurados. También se busca la manera de hacer que ambos personajes, por alguna u otra razón, terminen vestidos ambos de rojo, porque pues en China la gente se casa vestida de rojo. Y en las novelas gráficas se usan símbolos como mariposas, flores blancas, para tapar o hacer referencia a que los personajes se besaron o que, pues, hicieron cositas. Uy, sí, y qué bueno que mencionaste eso, Cari, eso de que hicieron cositas. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque justo nos acabas de dar un ejemplo aquí en vivo y en directo de la autocensura, que es justamente lo que pasa en 1984, cuando en los medios o en la sociedad hay cosas como tabús o cosas pues muy consideradas incómodas o prohibidas de cierta manera, pues tendemos a usar eufemismos o a autocensurarnos simplemente. Entonces, pues eso demuestra que los aparatos de control pues ejercieron precisamente el control en ti y ya tú solito te impides decir las cosas y no tiene que venir nadie a decirte que no las digas. Y eso es lo más fuerte de la autocensura, que ya ni siquiera necesitas que alguien te vigile directamente, porque tú mismo empiezas a corregirte por miedo a las consecuencias, exactamente como se ve en 1984, donde la gente ya vive con miedo hasta de pensar cosas incorrectas. No, pues sí tienen mucha razón. Pero bueno, ahora saben lo que significan las florecitas y las mariposas censuradoras. Es verdad, Chloe. Recuerdo un video que vi de una historiadora que hablaba sobre la gente que se queja de que los hombres estén usando joyería, vestidos y maquillaje, y que quieren que los hombres vuelvan a ser masculinos de verdad. Pero decía, esperen, de acuerdo con los estándares actuales, los hombres realmente no se han visto muy masculinos que digamos la mayor parte del tiempo a través de la historia. Por la mayor parte de la historia, los hombres usaron tacones, vestidos, maquillaje, estilizaban su cabello, se ponían peluca y hasta usaban corsets. Todo eso eran símbolos de poder y de estatus. Si piensas en eso, sí parecería como que a todos nos hicieron lavado de cerebro y sin darnos cuenta ahora vivimos en el mundo al revés, porque los aparatos de control van cambiando los discursos y todos los llevamos con nosotros lo que éramos o no. Así es, pero el gobierno chino no admite que censura. Dice que armoniza el contenido y entonces la gente en redes sociales empezó a usar la palabra armonía para quejarse sobre la censura en los medios. ¿Y pues qué creen que pasó? ¿Qué? Pues que prohibieron el uso de la palabra armonía en redes sociales, pero la gente la cambió por cangrejo de río, que en chino suena muy parecido, para así poder seguir denunciando y criticando la censura del gobierno. No inventen, pues entonces sí se parece mucho a lo que pasa en la película, que el gobierno dice que está limpiando la lengua de todo lo que la corrompe, pero en realidad es para ir limitando el pensamiento y capacidad de libre expresión y cuestionamiento de las personas. De hecho, en 1984 también tienen que recurrir a diversas técnicas para poder evadir la censura del partido, como con las páginas del libro que recibe Winston, que estaban pegadas para poder esconder el contenido real, y el diario que esconde dentro de su pared para poder hacer registros de acontecimientos. Exacto. Gracias a lo que nos contó Cari, podemos ver que esto sí sucede de manera similar en la realidad actual. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido datos tan interesantes, Cari. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, continuando, pues precisamente Orwell también habló sobre otras maneras de control.
Por ejemplo, pues se puede controlar la historia a través de los medios y el mismo autor advierte que no solo se ve esto en regímenes totalitarios, ¿no? Normalmente nos imaginamos como el fascismo o el nazismo, pero también puede darse en sociedades democráticas. Uy, y muchas veces ni siquiera se busca convencer con argumentos lógicos, sino con emociones. En 1984, el partido usa muchísimo el miedo y el odio, porque cuando una sociedad tiene miedo, es más fácil que deje de cuestionar. Ahorita hay muchos ejemplos de eso, sobre todo con lo que está pasando en Irán. En vez de decir guerra, dicen conflicto armado. Y en vez de admitir que han muerto civiles en bombardeos, solamente mencionan daños colaterales. Y justo me acuerdo que cuando vinieron los chicanos a la FES, no sé si se acuerdan, en un poema justo ellos mencionaban que en Estados Unidos estaban muy en contra de los migrantes y que les decían, cállate, Pilgrim, o algo así. Y pues sí, es que a la gente se les olvida que Estados Unidos es una nación prácticamente construida de migrantes, ¿no? ¿Y por qué se les olvida? Pues precisamente porque pues la historia está alterada, ¿no? Y es justo la dirección que ellos quieren que tome, ¿no? El enfoque de la historia está enfocada a eso, a que a la gente se le olvide que son un país de migrantes. Justamente ahora que lo mencionas, también en 1984 el gobierno va cambiando o creando nuevos enemigos a su conveniencia. Al inicio, están en guerra con Eurasia, pero luego de la nada pasan a estar aliados con esta y en guerra con Asia Oriental. Algo similar ocurre en Estados Unidos. Al inicio, el enemigo eran los nativos americanos incivilizados y sin democracia. Luego pasaron a ser los comunistas, después los terroristas y ahora están con los migrantes latinos y así irán surgiendo los enemigos que necesiten para seguir justificando los conflictos que quieran iniciar, con cualquier objetivo que quieran lograr. Esto también ayuda a distraer a la población de problemas internos, ya que mientras toda la atención está puesta en el enemigo, la gente deja de cuestionar cosas como la desigualdad, la violencia o las decisiones del gobierno. Sí, y por más ilógico que parezca en la película, es algo que sí sucede de esa manera en la realidad. Por ejemplo, creo que la mayoría sabrá que la relación entre Estados Unidos y China es en general de mucha rivalidad. Pero justo hace poco, Trump y Xi Jinping acordaron fomentar una relación estratégica, estable y constructiva, siendo esto precisamente un ejemplo de las formas rebuscadas de hablar que se usan en los medios que mencionaba Andy antes. Básicamente dijeron que se aliaron, pero sin decir que se aliaron. Y se hicieron acuerdos que benefician a la economía estadounidense. O sea que ahorita que Estados Unidos ve que puede beneficiarse económicamente al relacionarse con China, de repente ya pintan una imagen más positiva sobre ellos. Dejan de presentar a China como el enemigo y se alían con ella. Porque ahorita eso es lo que les conviene, igualito que en 1984. Y justo quiero rescatar una cita que es muy relevante. Voy a sacar el libro. Aquí está el libro. Y creo que la vi por aquí está, que me parece como una frase muy importante y muy ad hoc. Dice, quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Me parece que es como muy acorde a lo que estamos diciendo. Ah, sí, como en el final de la película, ¿no? Cuando capturan a Winston, O'Brien le enseña la noticia que él cree que había salvado de quemarse y dice que si la gente no lo recuerda, eso nunca pasó. Como el partido controla el presente, controla lo que se publica en periódicos y libros, y así moldea el pasado a su conveniencia, modificando también el futuro y lo que la gente piensa. Justamente en el libro, Orwell explica que se trata de una visión solipsista, que es una idea filosófica que lleva al extremo el subjetivismo, diciendo que nada existe fuera de la mente humana. La única realidad es la que se encuentra en tu cerebro. Así que si el partido logra meterse en ella, logra cambiarla. ¿Eso saben a qué me recuerda? Me recuerda a algo que vi sobre los mexicas. Resulta que los mexicas reescribieron su propia historia. ¿Por qué? Pues cuando se estaba formando el nuevo imperio mexica, el Tlatoani Izcóatl, me parece, asesorado por su mano derecha o su consejero
Tlacaelel, me parece que se llama, ellos ordenaron que se quemaran los códices y entonces pues tenían una excusa perfecta para reescribir la historia y para justificar y cambiar sus orígenes y su linaje. De hecho, se hicieron como relacionados con el imperio tolteca de Tula. Y entonces incluso cambiaron como su historia de origen de Aztlán, que justamente pues eran como viajeros que venían del norte. Pues ahí dijeron que el dios Huitzilopochtli los había elegido para ser como su pueblo elegido, ¿no? En la tierra. Entonces, pues con eso justificaban que tuvieran pues, cobrar tributos, que, que someter a otros pueblos, o que gobernar, o que hacer toda esta hegemonía en Mesoamérica, pues precisamente porque ellos eran un pueblo elegido. Y era justo para convencer a su gente de que eran un pueblo fuerte, ¿no? Un pueblo elegido y no el pueblo subordinado que habían sido, ¿no? Para mí, no sé si me lo preguntan, eso se relaciona mucho con el Destino Manifiesto de Estados Unidos, que es como un papel que les dice básicamente así de ustedes son elegidos por Dios y pueden intervenir en donde quieran, ¿no? O como las ideas de supremacía aria que tenían los nazis o lo del espacio vital. Si me lo preguntan a mí, yo creo que está como muy relacionado, ¿no? Qué interesante. ¿Quién habría pensado que tendríamos un ejemplo tan cercano a nuestra historia? Pero de hecho, yo me atrevería a decir que esto es algo que pasa a diario y que llevamos con nosotros todo el tiempo. ¿Por qué lo dices, Clau? Pues porque creo que todos cargamos con discursos que no son nuestros y que muchas veces rigen nuestras vidas, como los discursos asociados a los roles de género. Al estar siempre rodeados de ideas sobre cómo debemos ser dependiendo de nuestro género, terminamos adoptando actitudes, imitando comportamientos o ciñéndonos a ciertas expectativas que obviamente no son naturales ni surgen de nuestro interior. Porque el género no es biológico, es una creación totalmente social. Bueno, hablando de censuras graciosas, hace poquito estaba leyendo un manhwa BL en donde los dos personajes masculinos se besaban, pero lo taparon con una burbuja porque pues es una historia de sirenas. También me acuerdo de una autora muy ingeniosa que creó una novela que iba sobre dos deidades masculinas que se enamoraban. Y en su universo, pues las deidades se podían transferir energía o poder a través del contacto físico. Entonces, pues los besos no estaban censurados porque no se estaban besando, se estaban transfiriendo energía mágica. Y bueno, también había otro en donde los ropajes blancos de los protagonistas quedaban cubiertos de sangre porque estaban combatiendo demonios. Entonces, pues al final se veía como que los dos traían trajes de boda. La verdad es que creo que en China, la gente sí es muy creativa ante la censura. Qué fuerte, oye. Me dejaste sin palabras, verdaderamente. Pero bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Yo creo que nuestros espectadores pueden encontrar más ejemplos de discursos implantados en la sociedad que podemos ver, por ejemplo, en la escuela o en los medios de comunicación o incluso en nuestra propia familia, ¿no? Por ejemplo. Claro que sí, Andy. Por favor, déjenos un comentario antes de irse. Yo soy Clau. Yo soy Andy. Y yo, Lilith, esto fue Cine en Clase. Muchas gracias por escuchar.